Seguimos en La Mira, estamos con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Vamos a ver un tuit que Díaz publicó en Twitter hace unos días. Actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma. En este momento todo el mundo leyó Raúl Sendic, ¿no? Ya sé, Jorge, que usted aclaró que no refería a nadie en particular, ¿sí? Pero tomando esa referencia, hay una clara diferencia entre lo que marcan las leyes y lo que marca la ética. Sí, acá hay varias cosas que yo impulsé fuertemente desde la Fiscalía, incluir parámetros éticos en la actuación de los fiscales. Lo había hecho como agremiado a la Asociación de Jueces cuando era juez en su momento. Luego la Corte tomó el Código de Ética Iberoamericano, el Código de Ética Iberoamericano de Justicia y lo incorporó mediante una acordada a la actuación de los jueces. Yo en el año 2013 creé una comisión para elaborar un código de ética. Esa comisión trabajó, lo aprobó, después no quedaba claro cuál era el mecanismo jurídico por el cual ese código debía ser aprobado. Y bueno, cuando se impulsó la reforma del Estatuto de los Fiscales, yo abogué y el Parlamento lo votó por unanimidad prácticamente, la inclusión dentro de las obligaciones de los fiscales comportarse de acuerdo a determinados parámetros éticos. Se estableció además que el incumplimiento de esa obligación, incumplir con eso, era una falta grave, y es una falta grave que se sanciona obviamente con una sanción administrativa muy fuerte. Ahí se mezcla lo ético con lo administrativo, con el proceso disciplinario y demás. Pero bueno, de alguna forma, porque si no, si es solo código de ética y las sanciones éticas, quedamos en el campo del reproche reputacional, digamos, y no entramos en la parte administrativa. Acá lo que se une lo reputacional, lo ético, con lo administrativo. Lo que pasó fue que apenas aprobamos, sabíamos que se nos iba a enfrentar el problema, que de hablar de parámetros éticos es una cuestión muy general, muy complicado, y cuando hablamos de infracciones administrativas debe regir el principio de tipicidad, y de alguna forma queríamos bajar a tierra y poner negro sobre blanco cuáles son aquellas conductas que nosotros consideramos o cuáles son aquellos principios éticos que nosotros consideramos que debe cumplir el fiscal para que de antemano todo el mundo sepa cuáles son y cómo regir su comportamiento. ¿Qué pasó? Estoy hablando, bueno, ahora el estatuto se aprobó lo van a hacer. Se aprobó en enero, y yo impulsé, y de hecho ayer firmé la resolución por la cual, porque primero se lo planteé a la Asociación de Fiscales, la Asociación de Fiscales me contestó posteriormente que estaba de acuerdo en integrarse a esa comisión, porque me parecía que había que haber un órgano paritario de discusión previa antes de que yo apruebe ese estatuto o ese código de ética. La comisión va a empezar a trabajarla ya la semana próxima, y la idea es despejar determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿pueden los fiscales recibir regalos? En el Washington Post me enteré hace pocos días que un periodista, que lo están marcando el camino en esta línea, no puede recibir un regalo superior a $20. Nosotros no sabemos hoy si lo podemos. De hecho, se han planteado situaciones donde fiscales llaman para preguntar si pueden, no pueden. Hay fiscales que los devuelven. Estaría lleno de ejemplos, Jorge, pero ¿le parece que falta eso en la política? Porque en la política, los partidos... Yo de la política no opino. Yo opino de las normas deontológicas de mi profesión. Voy a esto. Los partidos tienen sus comisiones internas, pero institucionalmente, aquellos organismos como la Junta de Transparencia, incluso el Tribunal de Cuentas, que no tiene que ver con la ética, sino con... no tienen capacidades sancionatorias. Simplemente son señales. Señalan y analizan y hacen una evaluación. ¿A usted le parece que institucionalmente debería haber para los dirigentes políticos una cosa que regule como va a ser con los fiscales? Yo le sacaría la palabra dirigente político y le pondría funcionario público. Servidor público, funcionario público. Eso sí. ¿Debería? Elimino y yo creo que sí. De hecho, el decreto 30 del 2003 del gobierno del doctor Valle, y hay algunas leyes que tipifican que establecen determinados comportamientos éticos. Lo que pasa que algunas son muy genéricas y hay que bajarlo a tierra. Y debería haber una sanción, porque un precepto sin sanción... Claro. Y la pregunta es si hay una sanción, si hay una sanción también en la opinión pública. O dicho de otra manera, ¿cuán tolerante es la opinión pública uruguaya frente a la corrupción? Yo tiendo a pensar que es bastante más tolerante de lo que nos gusta admitir,
y bastante más tolerante que en otros países. Cosas que acá se permiten, en otros países les cuesta el cargo al día siguiente al servidor público que sea. Yo lo que planteo es que hay determinadas cuestiones, incluso por ejemplo, estamos hablando de los regalos, podemos hablar de los pases libres en las empresas de transporte, podemos hablar de las exoneraciones, del pago de determinados impuestos municipales, y después tenés al intendente sentado ahí investigándolo por un caso de corrupción. Si van de viaje y llevan viáticos, que devuelvan lo que les sobra. Bueno, en el caso de la fiscalía eso es a rajatabla, ¿no? Pues el Parlamento no. Bueno, no, yo hablo de la fiscalía, no me meta en camisa once varas. Nosotros tenemos nuestras normas, digo, pero hay otra situación, incluso, hasta en el manejo de las redes sociales. El manejo de las redes sociales, y yo soy partidario de la más absoluta, total y completa libertad de expresión. Pero hay cuestiones que, está bien, digamos que lo que nosotros tenemos prohibido es la actividad política, y hay determinadas manifestaciones que de repente no están incluidas dentro del acto político, de la actividad política. Pero ¿puede un fiscal ponerle me gusta a la página de un dirigente político? Pregunto. Pero esas son cosas que se van a discutir. Y por supuesto que sí, por supuesto que la vamos a discutir y vamos a tratar, hay voluntad por lo menos política mi intención, sí. Y la asociación me contestó que sí, lo vamos a discutir. Mi intención es poder ir a fondo en este tipo de cosas, porque primero para la propia tranquilidad del fiscal, que si hago tal cosa, no estoy incurriendo en ninguna infracción. Ahora, si está estable, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo, hubo una enorme discusión interna, en la cual yo no participé porque no fue una discusión institucional, pero sí discusión de Radio Pasillo, si se podía ir a la marcha o no. Claro. Si lo correspondía que los fiscales fueran, cómo podía ser interpretado. Y fue una discusión rica e interesante. Entonces, yo ahí había publicado un tuit estableciendo que los fiscales teníamos la prohibición de realizar actividad política, y ese día la marcha viene y me dice, tendrías que aclarar, porque queda como que de alguna manera le estás prohibiendo a que vaya. Yo no le estoy prohibiendo nada, que cada uno haga lo que le parezca. Digo. Pero capaz que en el futuro sí tienen prohibido, si sale esta... Hay que verlo. Nosotros siempre vamos, yo personalmente, y en ese sentido, o sea, Milton, ¿no? Que sean todos permitidos ante que unos pocos contrañidos, pero soy partidario de la libertad. Lo que pasa es que hay determinadas cosas que tendremos que ver si es conveniente o no. Si usted me pregunta que es conveniente o es ajustado, porque la ética tiene mucho de aquello de que la mujer del César tiene que ser honesta, pero tiene que parecerlo también. Entonces, que un fiscal le ponga me gusta a la página de un dirigente político, la verdad a mí no me parece conveniente. Y hay que preservar la legitimidad, es así, la imagen, es así. Pero tenemos que escribirlo. Claro. Porque si no queda en esa especie de mar de dudas donde al final entramos dentro de lo que opina cada uno, y muchas veces, y usted no se olvide que vamos a una situación nueva. Primero, vamos a hacernos cargo de la investigación criminal, nuestro rol cambia sustancialmente. Vamos a estar los fiscales, porque los más medias llegaron a la puerta del juicio penal para quedarse, es decir, los fiscales dejamos de ser seres desconocidos, ya somos personas públicas conocidas. Todo lo que hacemos repercute en nuestro accionar, más allá de que sea fin de semana. Y otra cosa, lo que era un valor aparentemente intangible en el Uruguay, que la vida privada de los hombres públicos era privada, en el Uruguay ya no es tan así. Sí a nivel periodístico de repente, pero a nivel de redes no. Entonces, ojo que el mundo cambió. Sí, hay que adaptarse a esa nueva... Y hay que adelantarse. Hay que adelantarse. ¿Qué se iba a decir, Fede? Usted, Díaz, hace años manifestó que estaban dadas las condiciones para que la escalada de la violencia llegara al crimen organizado en Uruguay, y efectivamente años después esa escalada llegó. ¿Cómo es la relación hoy entre las condiciones que hay para que el crimen organizado llegue a incidir sobre la política uruguaya? ¿Están dadas esas condiciones? No tengo elementos en este momento como para darle una respuesta. Yo creo que no. Creo que no, y de hecho nosotros, por lo menos mientras yo estuve en la cancha, en la primera línea, y a la información que tengo en este momento, puede haber algún episodio concreto, pero
Nosotros nunca tuvimos, a ver, lo que pasa es que cuando hacemos esa pregunta yo imagino situaciones donde el crimen organizado tiene diputados electos, o compra alcaldes, o compra... o financia campañas. Sí. No lo que pasa es que la financiación de la campaña sería Bueno, pero ahí, por suerte, yo creo que el sistema político está discutiendo una ley de financiamiento de los partidos que parece absolutamente imprescindible. Era tiempo, ¿no? No es mi rol ese, digo, pero yo creo que la transparencia, transparentar... las normas contra la corrupción exigen transparencia y más transparencia. Lo que pasa que este país, durante muchos años, vivimos en la opacidad, hicimos culto de la opacidad, pero no solo en la política, digo, en todo. Porque, a ver, cuando usted iba a la puerta de un juzgado, le pedía un dato, le decían secreto de presumario. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a Montevideo como juez penal, si iba un abogado a la baranda y pedía ver un expediente que estaba en sumario, que por ley es público, le exigían que primero aceptara la defensa para después mostrar el expediente. Entonces a veces te presentaba un escrito, cambiaban de abogado defensor, el abogado miraba la defensa y decía, bueno, no, ahora no lo acepto. Cuando el expediente por ley era público. Es decir, lamentablemente la tradición hispánica que nos vino, no solamente a través de la ley de partida en lo jurídico, sino culturalmente, durante mucho tiempo tuvimos la cultura de la opacidad. Entonces... Pero eso no es un problema de una actividad, es un problema general. La historia clínica, para poner otro ejemplo de otra actividad totalmente distinta, hubo que hacer una ley que dijera que la historia clínica era del paciente en este país. Claro. Porque los médicos no le mostraban la historia clínica. Tremendo. Entonces digo, eso es cultura de la opacidad, que ha ido, por suerte, cambiando y hemos ido avanzando culturalmente, pero tiene que regir en todas las actividades. Tengo dos preguntas. Gabriel, sí. Después me gustaría alguna... dale. Sí, dale. Pasa que me lo llevo de Uruguay. Dale. Porque me gustaría ver cómo está mirando, entender cómo está mirando el caso de Brasil y el enorme protagonismo del Poder Judicial en toda la crisis política, este súper protagonismo de Moro, etcétera. Y de Venezuela, ya que estamos. Bueno, un popurrí interesante. No, yo creo que el sistema de administración de justicia de Brasil... Me parece que por lo que yo sé, yo no tengo ninguna relación, mejor dicho, con Moro y lo que conozco, lo conozco a través de las publicaciones de prensa, que además muchas de ellas hay muchos interrogatorios incluso que están colgados en videos, eso es transparencia, saber qué preguntó el juez, cómo lo preguntó, qué contestó, qué dijo el fiscal, eso es fundamental. En Brasil hay un canal Justicia. Las secciones del Tribunal Supremo se transmiten en directo por televisión para todo el país. Sí, la discusión sobre si el Tribunal Supremo avalaba lo que había dicho el ministro encargado de la instrucción sobre respecto del lavallato, se transmitió en vivo y en directo para todo el país. No, más transparencia ¿tiene más poder el Poder Judicial allá y tiene más independencia respecto a los partidos? No lo sé, realmente yo tengo una relación ya a esta altura de amistad con Rodrigo Janot, con el Procurador General de Brasil. Conozco bastante de cómo se ha llevado adelante el lavallato y cómo se ha llevado toda la política y las políticas de relaciones premiadas, cuáles son los criterios que se han tomado. De hecho, incluso estuve en Brasilia en un seminario el mismo día que los 68 ejecutivos de Odebrecht firmaban los acuerdos de delación premiada. Se hizo en la sede de la Procuraduría General de la República. ¿Es un buen instrumento ese, el de las delaciones premiadas? Es un buen instrumento si tenemos claro de que solamente el producto de la declaración del delatante no es prueba suficiente. Ajá. Jorge, se nos va el tiempo. ¿Funciona el sistema de justicia en Venezuela? Nosotros lo que tenemos claro es de que el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela no está pudiendo cumplir con las funciones que tenía constitucionalmente asignadas y de hecho por eso sacamos las declaraciones que sacamos. La respuesta es no, Jorge. La respuesta es el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela no está pudiendo cumplir con las funciones que tiene asignadas. Y si eso no ocurre, un sistema de justicia no puede funcionar. Y sobre todo, en un sistema acusatorio como el venezolano no puede funcionar. Muy bien, la última. Se va a dedicar a la política. Mire que esto queda grabado, después se lo pasamos. Cuando lance la candidatura, lo vamos a poner acá. Mire lo que había dicho. Gabriel, yo le voy a explicar una cosa bien clara. Para que yo lo filmo, no, así lo hacemos con la cámara. Yo resisto en los archivos, tranquilo. Y si algún día tengo que decir que me equivoqué, lo digo, no tengo ningún problema. No, yo estoy donde quiero estar.
Yo fui electo fiscal de corte y procurador general de la Nación en el año 2012, designado por el Poder Ejecutivo de la época, pero por venia del Senado de la República, otorgada por unanimidad. Esa es para mí la cocarda más importante que llevaré el resto de mi vida. Sí. Mi mandato termina el 16 de abril del año 2022. Tengo prohibido ejercer cualquier tipo de actividad política. Mientras sea fiscal lo voy a cumplir a rajatabla. Pero sobre todo la respuesta es, a mí me encanta lo que hago. Perfecto. Yo disfruto lo que eso hago. No hay duda. Me apasiona lo que hago. No y hoy estoy absolutamente concentrado en lo que para mí es la reforma del sistema de administración de justicia más importante de la historia de este país. Entonces, déjeme ser protagonista. Disfrútelo. Déjeme disfrutarlo. ¿Es tan ajena a la política como para decir nunca de esa agua no debe beber para usted? No, yo en la vida aprendí que nunca y jamás, o siempre y jamás son cosas que no se pueden decir, pero este momento yo estoy metido en esto. Entonces, cada vez que me preguntan, ¿va a ser ministro del Interior? Digo, otra vez con la pelota en la calle de Doña María. ¿Y sabe qué pasa? Cada vez que me preguntan esto, de alguna manera, y esto sí ya es una preocupación que tengo, de alguna manera me deslegitima. Porque si a mí me preguntan, ¿usted va a ser ministro del Interior? Ministro del Interior de este gobierno. Entonces está insinuando que yo voy a ir... Y de alguna forma yo tengo que responder a todo el sistema político. Y de hecho voy al Parlamento todas las veces que me citan, y mire que este año ya fui como 20 veces, no es una queja, pero he ido a todas las comisiones que me han invitado. Dialogo con los senadores y los diputados de todos los partidos políticos, de todos. Y quiero seguir trabajando desde esa tranquilidad, no porque nos vayamos a estar de acuerdo, pero sí tener la opción de dialogar, de hablar. Entonces, si ustedes me siguen preguntando, en definitiva, me deslegitiman frente al resto del sistema político. Está bien, y a mí me preocupa. Si un fiscal no es hábil declarante, ¿qué dejamos para el resto de los mortales, no? ¿Qué cosa? Porque con ese final me va a tener que invitar de nuevo para aclarar. Para contestar una alusión. Como siempre, un placer. Yo en general no le virlo el glúteo a la hipodérmica, contesto todo lo que me preguntan. Lo que pasa es que hay momentos que de repente alguna pregunta... No, se puede entender esa interpretación que usted hace al final, que esa lectura, que de pronto el que la hace no la termina, le parece como natural preguntar eso, cuando en realidad lo que está preguntando es, bueno, este hombre es de un partido, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. A la orden. Nos vamos a ver tanda, ya volvemos.